Buenos días, mi nombre es Robert Meléndez, cursante de la Maestría en Educación Superior. El tema que vamos a tratar hoy es analizar la estructura evaluativa de un texto de Flores del año de 1999. Vamos a empezar explicando una serie de factores de lo que comprende esa estructura evaluativa. Como primer punto podemos decir que los pedagogos toman en cuenta dos principios fundamentales en lo que respecta a la enseñanza. Uno es la confirmación por parte del alumno y el segundo es que todo en la práctica, la mayoría de los docentes hablan de una formación integral para la vida, desde el punto de vista científico, profesional, pero que a la hora de aplicarla al aspecto educativo se dejan muchas cosas por fuera, lo cual debe considerarse qué aspectos realmente deben evaluarse, pues, para que realmente el fin de lo que se persigue con el aprendizaje sea en forma efectiva. Como primer punto vamos a hablar de lo que es la metacognición y la evaluación. Podemos decir que la metacognición es un acto de conciencia intencional y reflexiva sobre algún conocimiento, lo cual lleva consigo no solo el conocimiento, sino también el aprendizaje como aspecto cognitivo, pero basado principalmente en dos aspectos. Primero, un conocimiento de tipo declarativo que obtiene el sujeto que aprende de sus procesos cognitivos sobre lo que sabe o lo que entiende. Y la segunda parte o el segundo principio que comprende esta metacognición es la regulación de tipo procedimental de los procesos cognitivos, es decir, cuáles son los procedimientos y estrategias que adopta esa persona que está aprendiendo para facilitar ese proceso de aprendizaje y culminarlo, por supuesto, en forma efectiva, pues. La idea de la metacognición que se desarrolla se refiere, por supuesto, a los conocimientos que las personas tienen sobre su propia cognición y que las motiva a prever acciones y anticipar ayudas para mejorar su rendimiento y resolver, por supuesto, los problemas. Lo que más interesa en el estudio de la metacognición es la relación entre lo que el sujeto sabe y lo que logra realizar para solucionar, por supuesto, los problemas que se le presenten o la tarea propuesta. Es decir, la regulación a la cognición y del aprendizaje, que son las actividades, procedimientos y procesos que permiten al aprendiz culminar con éxito la solución de todo tipo de problemas. Por otra parte, debemos destacar, pues, que el énfasis de las actividades metacognitivas por parte de estos investigadores genera una serie de consecuencias. La primera consecuencia es que las actividades y procedimientos metacognitivos ayudan al alumno a resolver por sí mismo y con mayor eficacia los problemas que se le presentan. Y la segunda conclusión es que ayuda de alguna manera a descifrar los misterios de lo que implica esta enseñanza escolar y de lo que se espera de ella. Es importante destacar un ejemplo que coloca el autor con respecto a la comprensión lectora, pues, y vemos que lo desglosa desde tres puntos de vista: uno antes de la tarea de la lectura, uno durante la lectura y una estrategia de tipo metacognitiva posterior a la lectura. Dentro de estos tres aspectos podemos resumir que la primera fase es una fase anticipadora, la segunda es una fase de construcción y la tercera fase es la síntesis desde el punto de vista evaluativa, donde se preguntan o los alumnos se formulan mediante resúmenes, cuadros, bosquejos, gráficos y mapas construidos por ellos mismos acerca de lo que comprendieron en esa lectura. En general, la estrategia de la metacognición implica, por supuesto, los siguientes pasos. Primero, que se debe identificar cuál es la estrategia o actividad a utilizar. Segundo, se le debe explicar al alumno qué es lo que se le va a enseñar. Tercero, mostrar cuál es la utilidad de ese aprendizaje. Cuarto, se debe guiar a los alumnos para la aplicación de los materiales específicos. Quinto, explicar el momento en que debe usarse. Sexto, mostrar cuándo fue exitosa la aplicación de la misma y cuándo no. Otro punto a analizar dentro de lo que implica la estructura evaluativa es los aprendizajes formativos. Dentro de estos aprendizajes formativos es importante
destacar qué materiales realmente son, si se quiere, fundamentales pues, en este proceso de aprendizaje. La primera, si se quiere, análisis pues, que hacemos de este texto es lo que nos señala el autor Dewey acerca de la experiencia educativa. Y él nos señala que no todas las experiencias son verdaderas o igualmente educativas. Algunas experiencias son antieducativas. Una experiencia es antieducativa cuando tiene por efecto detener o perturbar el desarrollo de experiencias posteriores. Por otra parte, en síntesis, en lo que corresponde a esta parte formativa, el maestro debe dedicarse no solamente a transmitir los conocimientos, sino a crear ambientes cognitivos de aprendizaje en los alumnos. Pero debe tomar en cuenta tres condiciones muy particulares. Primero, proponer a los alumnos tareas y retos reales. Segundo, ir de la solución de la tarea que exija práctica en el contexto natural. Y brindar al alumno la oportunidad de observar a otros haciendo lo que se espera que ellos realicen. Otra estructura dentro de lo que comprende la evaluación es hablar de lo que es la motivación y la cooperación. Es importante destacar que en este punto la evaluación formativa no tiene otro objetivo que conseguir que los estudiantes sean capaces de construir y por supuesto aplicar un sistema efectivo de autorregulación, pero que se base por supuesto en tres aspectos fundamentales. Primero, identificar los motivos y objetivos del aprendizaje que se quiere utilizar, anticipar, representar y planificar las operaciones necesarias para realizar cada proceso de aprendizaje. Y por último, identificar los criterios de evaluación para saber si las operaciones se desarrollan como estaba previsto y establecer los correctivos que se requieren. Dentro de este mismo punto es fundamental tomar en cuenta lo que es la cooperación como estrategia de evaluación y se puede decir o analizar de esta parte de la cooperación como tal que cada integrante dentro de un grupo es capaz de respetar y tratar de comprender los puntos de vista de los demás, adopta su propia acción o contribución verbal a la de ellos. El estudiante razona con más lógica cuando discute con otro. Frente a los demás, lo primero que busca es evitar, por supuesto, la contradicción y, por supuesto, buscar o aproximarse a la objetividad en este proceso de aprendizaje. En síntesis, la cooperación podemos señalar que obliga a explicar las estrategias metacognitivas de cada participante, ayuda a refinar y concretar la argumentación propia y ajena, se califica la comunicación de ideas, la crítica mutua aclara las ideas y brinda soluciones al problema, se agudiza el análisis ideológico del discurso ajeno y propio, se flexibiliza el pensamiento y se supera el dogmatismo en la discusión y obliga a pensar en forma permanente. Otra de las estrategias es las habilidades de pensamiento y contenido de aprendizaje. En síntesis, podemos señalar que estas habilidades de pensamiento y contenido de aprendizaje, la principal diferencia que tiene con respecto a un proceso de aprendizaje tradicional es que debe existir la intención. El objetivo de las actividades cognitivas y autorreguladas de aprendizaje es facilitar y propiciar la elaboración del aprendizaje por parte del alumno y por supuesto ayudarlo a controlar su proceso de pensar y aprender mediante procedimientos y estrategias metacognitivas. Entonces, diríamos que la función del educador o del profesor convencional varía radicalmente al cambiar la perspectiva de la enseñanza. Los decretos oficiales logran muy poco de los educadores cuando les ordenan cambiar el sistema evaluativo y no modifican los demás aspectos académicos. Otro aspecto u otra estructura es con respecto a los criterios e indicadores del logro de la evaluación del rendimiento, cuyos aspectos fundamentales o objetivos conductuales no deben entenderse los fines que pretendemos alcanzar por medio de la escuela, sino más bien los indicadores de ejecución que pueden considerarse como pruebas de que se han alcanzado dichos objetivos o de que se espera alcanzarlos con el tiempo. Estas conductas pueden considerarse como fines en sí
o simplemente como indicadores de ese proceso de aprendizaje. En conclusión, con respecto al texto que estamos analizando, podemos señalar o destacar pues, que no pueden avanzarse en los procedimientos evaluativos en las diferentes áreas del saber y del aprendizaje mientras no se aclare qué es lo que importa enseñar y evaluar. Por ello es importante pues, reflexionar y ahondar un poco en lo que significa la formación real del alumno y el criterio o valorar pues, si se quieren, los criterios que comprenden ese proceso de enseñanza y el aprendizaje, por supuesto. Lo primero que debe evaluarse antes de calificar a un alumno es tomar en cuenta conocimientos puntuales en cuanto aportan a los profesores, a nosotros pues como docentes, o nos involucran en ese proceso de humanización. Y durante esta reflexión que uno hace en ese proceso de humanización, puede descubrirse que es más importante enseñar a aprender que el mismo contenido de una unidad curricular. Buenos días, con esto culminó el análisis de la evaluación del aprendizaje, esperando que el mismo sea de su agrado. Muchas gracias.